Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, como en cada en vivo, como en cada nueva enseñanza que procuramos traerle para ustedes en cada en vivo, a veces continuación una de la otra, a veces en formato de miniseries, a veces en varios formatos, pero bueno, siempre es lo que tratamos de poder traer directamente palabra del Señor, la palabra que es viva y eficaz, como toda espada de dos filos que corta el corazón hasta dividirlo en dos partes. Eso es lo que procuramos tratar de traerles siempre, palabra para que ustedes puedan nutrirse, para que el alma de ustedes pueda prosperar, y no precisamente en un sentido monetario, como dan a entender todas las religiones, que solamente hablan de prosperidad cuando tienen que hablar de la parte económica, es lo único que saben. Pero bueno, el alma, obviamente que un alma no puede prosperar económicamente, porque el alma es una parte de nuestro ser que llegado el verdadero arrepentimiento, llegado cuando la persona nace de nuevo, el alma se fusiona con el espíritu, se hace uno, y eso lo hablé en la enseñanza derribando la pared intermedia que dimos. Así que bueno, por las dudas les recuerdo que aquí arriba en la página principal de nuestro TikTok está el link para nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia, nuestro canal en YouTube, que ahí van alojados todos estos en vivos que hacemos aquí, van alojados ahí. Bueno, y ahí van a encontrar mucho material, van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar obras, testimonios de justicia, de piedad, de misericordia. Bueno, van a encontrar muchísimos bautismos, van a encontrar muchísimo material ahí en nuestro canal de YouTube Camino de Justicia. Ahí es donde les pido por favor que vayan y se suscriban, que el link está en nuestra página principal acá de TikTok. Así que bueno, hoy para traerles una nueva enseñanza, la cual le puse como título Ángeles de Luz, Ministros de Justicia. Ángeles de Luz, Ministros de Justicia. Y yo lo que voy a tratar de abrirles un poquito más el espectro de la justicia, para que puedan tener un mayor entendimiento al leer las Escrituras, y para que cuando lean ciertas palabras los traslade directamente al verdadero significado que les dio el autor, no tanto el autor físico, sino el autor espiritual, que obviamente fue el Espíritu Santo, porque la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, pero también fue dictada por Jesús, como ya les he explicado en otras enseñanzas. Porque cuando la Escritura dice venía palabra del Señor al profeta, a Jeremías, a Daniel, a quien sea, era que Jesús venía en persona, porque sabemos que la palabra del Señor es Jesús. Entonces venía directamente palabra del Señor, venía y le dictaba directamente al profeta. Así que bueno, hoy vamos a centrarnos en la palabra luz, básicamente, y te voy a mostrar varias cosas. Vamos primero a 2 de Corintios, a la carta de Pablo. Vamos al capítulo 11. Vamos a leer versículos del 13 al 15, donde vemos que dice Pablo: porque estos son falsos apóstoles, dice Pablo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y acá podemos ver la palabra ángel intercambiable con ministro, y la palabra luz intercambiable con justicia. Cada vez que en la Escritura lees la palabra luz, es intercambiable con justicia.
porque básicamente en el idioma del espíritu, la luz es la justicia. Y acá vemos que primero habla de ángel de luz y después ministro de justicia. Ángel intercambiable con ministro, luz intercambiable con justicia. Es parecido a lo que es el amor y el ágape, que es el término en griego que se usa para traducir la palabra amor del canon, cuando en realidad debería haber sido, la verdadera traducción debería haber sido caridad. Pero bueno, ya también se los he hablado muchas veces. Pero la luz, cada vez que tú lees en el canon, en la escritura, lees luz, está hablando de justicia, no está hablando de santidad ni nada por el estilo, está hablando de justicia. Y lo que es el verdadero significado de la justicia de Dios, ya se los he explicado varias veces. Pero cada vez que tú lees luz en las escrituras, estás leyendo justicia. Y ahora te lo voy a mostrar. Vamos a ir a Mateo 5, versículo del 14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Presta atención, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y recuerda, tienes que ver un poquito más de lo que dice por arriba la escritura. Siempre en la escritura encontramos distintos niveles de revelación. Por ejemplo, una ciudad no se puede esconder. Tú te imaginas una ciudad en el medio de una colina, pero recuerda que nosotros también somos ciudades. Nuestro cuerpo es simbología de una casa, es simbología de templo y es simbología de ciudad también. Recuerda eso. Dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se enciende la justicia y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbran a todos los que están en la casa. Se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud, hermano Osvaldo? Un almud era una unidad de medida que se usaba en la antigüedad, que era como si fuera un cubo de madera, pero sin una de las tapas, ¿no? Entonces se usaba para cargar ahí, no sé, piedra, distintas cosas. También alimentos, semillas. Entonces era un cubo sin una tapa, por así decirlo, sin uno de los lados, y se llenaba, y eso era usado como unidad de medida. Por eso habla del almud. Versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, así alumbre vuestra justicia delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea, para que vean vuestras obras de la fe, para que vean vuestras obras de justicia, vuestras obras de caridad, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y este pasaje me gusta para los religiosos, para los santurrones, que te dicen que tu mano izquierda no sepa lo que va a hacer tu derecha. Cuando tienes un acto de amor, un acto de caridad, un acto de misericordia, y te da a entender que Dios dijo que tu mano derecha no le puedes contar a nadie, porque si no, sin entender el significado de lo que dijo Mateo, de lo que expresó Mateo ahí, que ya lo he explicado también muchas veces. Pero acá tienes una de las tantas maneras de refutar cuando te digan que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Lo que dice acá de palabras de boca de Jesús, dice: así alumbre vuestra luz, vuestra justicia, las obras de justicia, obras de caridad, obras de misericordia, obras de piedad, obras de la fe. Las obras de la fe que hacen que tengas una fe viva. Porque recuerda lo que dijo Santiago: la fe sin obras es muerta. Y hablando no obras de la ley, como te explica Pablo en Gálatas, sino hablando de obras de la fe. Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, o sea, vuestra justicia delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No dice que te escondas, que te pongas una caja arriba de la cabeza, no, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? ¿A ti? ¿A quien está haciendo las obras? No, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es muy importante que lo entiendas. Igual, te aclaro algo. Tu motivación, si es que haces
obras de caridad, obras de la fe. Tu motivación sale del corazón. Solamente Dios conoce qué es lo que te mueve a que puedas hacer una obra de caridad. Porque solamente Dios escudriña los corazones. Ahora, si tu intención es que te vean, que te alaben los hombres, el hecho es que vas a perder la recompensa de que viene de parte de Dios. Pero no quiere decir que esté mal, no quiere decir que no lo hagas. Porque, de hecho, es una obra de caridad igual. El problema es que vas a perder la recompensa que viene de parte del Señor. Pero no es que está mal que lo hagas tampoco. Como Jesús hablaba de los fariseos cuando dicen, porque a vosotros os gusta que os saluden en las plazas y los veneren. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, decía Jesús. ¿Y cuál era la recompensa de los fariseos? La alabanza de hombres. Pero cuando tú haces una obra de caridad, una obra de la fe, una obra de justicia, no busques alabanza de hombres. Busca la recompensa de Dios. Como te habla en Romanos 14, Pablo, Romanos 14, versículo 12 creo. Busca la recompensa del Señor, no busca recompensa de hombres. Pero aún así tampoco está mal hacerlo. Porque la obra de caridad se hace de todas maneras. Si tú le compras un sándwich, algo de comer a alguien que está pidiendo en la calle, que no tiene para comer, el que recibe el pan físico no le va a importar demasiado, porque tiene hambre. Pero bueno es que esa persona reciba el pan físico, pero que también reciba el pan espiritual. Tienes que aprender a ver las cosas no solamente del lado físico, sino también del lado espiritual. Cada cosa, porque por ejemplo cuando Jesús en Mateo 25 dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Habla del pan físico, pero también del pan espiritual. Les recuerdo a los que están viendo el vivo que acá en la página principal de nuestro TikTok está el link para nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban y activen la campanita, y ahí van a encontrar muchísimo material. Todos estos en vivos van subidos ahí, van subidos a nuestro canal de YouTube, y ahí tienen mucho material, muchas enseñanzas, playlists con distintas miniseries. Van a encontrar testimonios en las calles de obras de la fe, de obras de caridad, predicaciones en la calle, bautismo. Van a encontrar muchísimas cosas, así que por favor les pido que vayan, se suscriban a nuestro canal de YouTube, no acá el canal de TikTok, a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia, y acá en la portada principal de TikTok está acá, ahí arriba más o menos a esta altura, el botón directamente que te lleva a nuestro canal de YouTube para que te puedas suscribir, Camino de Justicia. Bueno, seguimos ahora. Vamos a Salmos 37, versículos 5 y 6, donde dice: encomienda al Señor tu camino. Que les expliqué muchas veces, es más, en la enseñanza que se llama El Camino Eterno, ahí te expliqué que el camino del Señor, el único camino de Dios, es un camino de justicia. Entonces te dice el Salmo: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Dice: exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho, que es un sinónimo de justicia, como el mediodía. Mediodía, sinónimo de luz. Entonces, acá te lo dice bien clarito, dice: exhibirá tu justicia como la luz. ¿Por qué? Porque son sinónimos. Y después, a continuación, tu derecho como mediodía. Justicia equivalente a derecho y a luz, y mediodía como luz. Ahí lo tienes bien clarito. Vamos a Isaías 42, versículo 6. Dice: yo, el Señor, te he llamado en justicia. Dice: y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. El Señor te llamó en justicia y te pondrá
por luz a las naciones, como te dice Mateo 5, para que la luz alumbre a todos los que están en la casa. Te llamó en justicia para ponerte en luz. ¿Por qué? Porque la luz es sinónimo de justicia. Cada vez que habla de luz, está hablando de justicia. Isaías 51 tenemos algo parecido. Versículo 4 dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Dice, porque de mí saldrá la ley. O sea, de mí saldrá mi ley. No está hablando de la ley de Moisés. De mí saldrá mi ley y mi justicia para luz de los pueblos. Entonces acá te muestra que la justicia es la luz y la justicia es su ley. La ley del ágape, la ley del Espíritu, la ley de Cristo, la ley real. Está llamada de varias maneras en las Escrituras, pero una es esta y otra distinta a la ley de Moisés. Isaías 58, el capítulo que tantas veces le he leído, también te dice exactamente lo mismo. Dice, nacerá tu luz como el alba, dice, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Nuevamente vemos la conjunción entre la luz y la justicia. Nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, tu luz delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Isaías 59 tenemos muy parecido, pero más distanciado. Ahora se los voy a explicar. Vamos a leer Isaías 59, del versículo del 9 al 11. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia, dice, y no nos alcanzó la rectitud. Rectitud, sinónimo de justicia también. Dice, esperamos luz. Guárdate, subraya, esperamos luz. Guárdate esa frase, esperamos luz. Seguimos. Y he aquí tinieblas, o sea, luz opuesto de tinieblas. Resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, porque no tenían la luz de la justicia. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia. ¿Qué te dije que sostuvieras el versículo 9? Cuando te dice esperamos luz, y acá te dice esperamos justicia, y no la hay. Salvación, y se alejó de nosotros. O sea, esperaban luz y esperaban justicia. Esperaban lo mismo. Cuando habla de luz, habla de justicia. Si no haces justicia, no eres hijo. Primera de Juan 3, versículo 10, te lo dice muy claro. Versículo 7 de Primera Juan 3, 10 dice, hijitos, nadie os engañe. Nadie es nadie. El que no hace justicia no es justo como Él es justo. Y en el versículo 10 te dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? En que no se congregan dentro de una iglesia, como le llaman todos, o sinagoga, como le digo yo. No. ¿En que no le das el diezmo a tu pastor? No. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En que no pecan, en que son santos, entre comillas, y no pecan. No. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, no es de Dios. No te habla de otra cosa. Por eso Miqueas 6:8 te lo dice tan claro. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Pero te dice, solamente que hagas justicia. Y ya te expliqué muchísimas veces qué es hacer justicia. Es hacer las obras de la fe, es hacer caridad, misericordia,
caridad, amor ágape. Solamente eso. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. No demanda ritos religiosos. No demanda obras de la ley. Porque como te dice Pablo muy claro, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Buenos días, Farías, qué nombre complicado. Te buscaste, seas bendecido, hermano, seas bienvenido. O sea, Juan te lo dice de una manera muy clara. Vamos a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y después te dice: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Justicia es luz, injusticia es tinieblas. Está bien claro. ¿Y qué dijo Dios en Génesis? En Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: y dijo Dios, sea la luz. O sea la justicia, porque la justicia lo es todo. Y tengo una enseñanza que se titula La justicia lo es todo, en nuestro canal de YouTube. Ahí vas a entender mejor de lo que te estoy hablando. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y sea la justicia, dijo Dios. Y la justicia fue. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó la justicia de la injusticia, de la impiedad. Vamos a Proverbios, capítulo 13, versículo 9. Dice: la luz de los justos se alegrará. O sea, la justicia de los justos se alegrará, como te dije recién, 1 Juan 3:7. El que hace justicia es justo, como él es justo. Mas se apagará la lámpara de los impíos. ¿Por qué, hermano Osvaldo, se apagará la lámpara de los impíos? Porque no tendrá la luz de la justicia que la mantenga encendida. No tendrá el aceite, como el aceite de las 10 vírgenes. El aceite que hacía que la lámpara permanezca encendida son las obras de justicia. Cada obra de justicia que haces, cada obra de caridad, de piedad, de misericordia, es una gota de aceite que le agregas a tu lámpara. Y para que entiendas mejor este proverbio, vamos a Mateo 25. Te voy a leer lo de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos, Mateo 25 a partir del versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, o sea, 5 de ellas eran sabias, 5 de ellas eran justas y 5 eran insensatas. Las otras 5 eran religiosas, eran santurronas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La lámpara, ¿qué es la lámpara? La lámpara es la palabra. Salmo 119, versículo 105 te dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El aceite no es la palabra. El aceite es la justicia. Son las obras de la fe. Salmo 45, 7, citado en Hebreos 1, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Porque Dios ama la justicia. Como lo dice Salmo, lo dice Proverbio. Dios ama la justicia. Por eso dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Óleo, con óleo, el óleo del aceite. De este pasaje
podemos deducir que la maldad es lo contrario a la justicia. O sea, o estás en justicia o estás en maldad. Y que el óleo, el aceite, como te mostré recién, es la justicia. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Por qué? Porque las prudentes hicieron las obras de la fe, hicieron la justicia y fueron llenando gotita a gotita sus lámparas. Porque no fueron solamente oidoras de la ley, sino hacedoras de la ley, como te explica Pablo. Versículo 5. Y tambaleándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cuidado con dormirse. Cuidado con dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, como dice el dicho popular. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. No dice, métanse dentro de una sinagoga a recibirle, no, dice, salid a recibirle. No dice, vamos a congregarnos adentro de una sinagoga, de una iglesia. No, dice, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, a las justas dijeron, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y no falte a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Recuerda lo que te dije, cada obra de justicia que tú haces, cada obra de caridad, de la fe, de misericordia, es una gota de aceite que le agregas a tu lámpara. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿A qué bodas, hermanos Baldo? Apocalipsis 19, 7 y 8. Recuerda. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ahora vemos que Proverbios 13:9, que te leí recién, toma otro sentido. ¿No es cierto? Cambia el sentido. Una vez que entiendes la justicia, la Escritura toma otro sentido. Puedes empezar a ver cosas que antes no veías. Por eso siempre recomiendo, aconsejo, un ejercicio que para mí es excelente, buscar en Salmos, Proverbios y los profetas mayores, sobre todo Isaías, Jeremías, Ezequiel, las palabras justo, justicia, juicio, equidad y rectitud. Solamente esas 5 palabras. Podríamos agregar algunas más, pero solamente esas 5 palabras, buscar y hacerles un círculo, redondearlas, en Salmos, Proverbios y los profetas. Cuando leas esas 5 palabras, cada promesa que contenga esas 5 palabras es una promesa para ti. Si es que finalmente tomas el sacerdocio de justicia, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Vamos a ver más pasajes relativos a la luz, a lo que te vengo hablando, que la luz es la justicia. Juan capítulo 3, versículos del 19 al 21, dice, y esta es la condenación, dice, que la luz, o sea la justicia, vino al mundo. ¿Quién vino al mundo? Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Rey de Justicia, el Melquisedec, el Melech Tzedek, como te lo he explicado muchas veces. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué te está diciendo? Amaron más la injusticia que la justicia. Porque sus obras eran malas.
No hay mucho que explicar. Porque todo aquel que hace lo malo, o sea, que hace lo impío, porque en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor te manda de ti? Solamente que hagas justicia. O sea, lo bueno es hacer justicia. Entonces, ¿qué será hacer lo malo? Lo impío. Piedad, impiedad. ¿Y qué es la piedad, hermano Osvaldo? La piedad es el completo y abnegado servicio a los demás, a tus hermanos, a tu prójimo, conforme al mandamiento eterno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque todo aquel que hace lo malo, o sea, lo impío, aborrece la luz, o sea, aborrece la justicia. Y no viene a la luz, o sea, a la justicia, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿qué es la verdad? Aparte de Jesucristo. La piedad, como te dice Pablo en Tito capítulo 1, versículo 1. La verdad que es según la piedad. ¿Ves cómo está hablando todo lo mismo con las mismas palabras? Mas el que practica la verdad, o sea, el que practica la justicia, viene a la luz, viene a la justicia, viene a la misericordia, viene al ágape, viene a la caridad, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, conforme a 1 Juan 3:10 que te leí recién. Impresionante como todo se amalgama, como todo se une, se arma como un rompecabezas perfecto. Imposible ver una analogía más clara. Vamos a Mateo 4, versículo 16. Pasaje que está en Isaías. Dice, el pueblo asentado en tinieblas, o sea, en injusticia, vio gran luz, vio gran justicia, vio al Rey de justicia, vio al Melquisedec, vio al Melech Sadik, vio a Dios, en otras palabras. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, justicia les resplandeció. Como te dice Proverbios 11, versículo 4, dice, mas la justicia librará de muerte. Lucas capítulo 1, versículo 79, profecía de Zacarías, acá Zacarías está profetizando. Dice, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte. Casi lo mismo que vimos en Mateo 4. Para dar luz a los que habitan en tinieblas, o sea, para dar justicia a los que habitan en injusticia. Vamos a Juan 1, a partir del versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. La justicia en la injusticia resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así como las tinieblas no prevalecen contra la luz, la injusticia no prevalece contra la justicia. Es todo lo mismo. Un mismo idioma con distintas palabras. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, testimonio de la justicia, testimonio del Melquisedec, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dicho en otras palabras, él no era la gran llamarada. Él era una llama que saltó del altar principal, que saltó de la gran llama. El que tiene oídos, oiga. Y el que entiende, entienda. Aquella luz verdadera, o sea, aquella justicia verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Que alumbra a todo hombre, dice. Ojo, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Jesucristo, justicia nuestra. ¿Por qué? Porque Él es nuestra luz. Y nosotros somos luces pertenecientes a Él.
llamas que se desprendieron de la gran llama. Y hay mucha profundidad, ya lo hablaremos más adelante. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce la luz, porque el mundo no conoce la justicia. La justicia tiene su propia justicia, no conoce la justicia de Dios, que es opuesta a la justicia del mundo. Te lo hablé muchas veces, Román. Una la justicia del hombre, otra la justicia de Dios. Básicamente opuestas. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hechos 13, versículo 47, en la parte que Pablo y Bernabé están en Antioquía, dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, o sea, te he puesto para justicia de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Paralelo a Romanos 10, versículo 10, donde dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Luz para salvación, justicia para salvación. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. O sea, yo soy el Melquisedec del mundo, yo soy el rey de justicia del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, o sea, no andará en injusticia, sino que tendrá la luz de la vida, tendrá la justicia de la vida. Paralelo, en Romanos 5, versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así mediante la gracia reine por la justicia. Si no tienes justicia, no tienes gracia. ¿Por qué? Porque la justicia son las obras de la fe. La fe sin obras está muerta. Y la gracia nos es dada por medio de la fe. Es toda una cadena con distintos eslabones. La gracia se sostiene por la fe. Y la fe se sostiene por las obras de la fe. Y las obras de la fe son, por ejemplo, obras de justicia. ¿Está claro? Proverbios 12, versículo 28 dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Vamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 6. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El evangelio está encubierto para los que se pierden, no para los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga; el que tiene ojos para ver, vea. Como la fe no es para todos. La fe viene de Dios, la fe viene del Señor, no está dada para todos. Hay muchos que no pueden tener fe porque no les es dado. Por eso dice: entre los que se pierden está encubierto el evangelio. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no han sido predestinados.
en los cuales el Dios de este siglo, dice Pablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, de los que no tienen fe. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, o sea, para que no les resplandezca la justicia del Evangelio. Está bien claro, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la justicia del Evangelio, de la gloria de Dios, el cual, la gloria de Cristo, perdón, el cual es la imagen de Dios. Aníbal, seas bienvenido, hermano. Los que no pueden tener fe son los que se aferran a lo vano, sí, amén. Pero por eso, o sea que la fe no la puede conseguir uno por motos propios, porque uno quiera. No se puede conseguir. O sea, los que se aferran a lo vano, como dices, es porque no han sido predestinados, o quizás no sea el momento, porque hay muchos que ahora no es el momento, pero lo será dentro de un tiempo. Pero sí. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, de nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, que de la injusticia resplandeciese la justicia, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el prosopón, como es la palabra griega, si mal no recuerdo, en la faz de la palabra prosopón, en el prosopón de Jesucristo. Vamos a Juan, capítulo 9, a partir del versículo 4, decía Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, dice, luz soy del mundo, justicia soy del mundo. Nosotros también somos luz, nosotros también somos justicia. Por eso es que no podemos guardarnos esa luz, como dice Mateo 5, y ponerla debajo de un almud, sino ponerla en alto para que alumbre a todos los que la ven, a todos los de la casa, para que la justicia alumbre a todos, para que la justicia alcance a todos, les llegue a todos y la tomen. No te puedes quedar con nada de lo que es dado. ¿Te acuerdas cuando te conté la parábola del viajero que llegaba al hotel y pagaba con las monedas de oro grandota? Y la moneda de oro fue repartida entre el pueblo y todos se cancelaron la deuda. ¿Te acuerdas de esa parábola que te conté? Esto es exactamente lo mismo. No te puedes quedar con nada que te fue dado. El perdón, por ejemplo, cuando tú recibes el perdón, tienes que darlo. Tienes que dar perdón, así como tú recibiste perdón, tienes que darlo. No te puedes quedar con nada que no te fue dado. Con nada. No te puedes quedar con un vuelto que no te pertenece. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, tú me puedes preguntar, hermano Osvaldo, ¿qué tiene que ver esto con la justicia? Tiene que ver. Te he explicado muchas veces que la justicia la podemos definir de muchas maneras, pero la justicia básicamente, la justicia de Dios, que es opuesta a la justicia del hombre, a la justicia del mundo. También te lo expliqué muchas veces. La justicia del mundo es condenación, es castigo y es venganza. La justicia de Dios es misericordia, es perdón y es restauración. Son opuestas. Y también te expliqué que la justicia es
la voluntad de Dios, es el mandamiento de Dios, es la ley de Dios, por el cual el que tiene más le da al que tiene menos. El más fuerte protege al más débil, y el que sabe más le enseña al que sabe menos. Siempre el que está por arriba se ocupa del que está por abajo, haciendo de la justicia equidad, no igualdad, equidad, que aunque suenan parecidos, ya también les expliqué muchas veces lo que es la igualdad y lo que es la equidad. La igualdad reparte en partes iguales, necesites o no necesites. La equidad se le da más al que más necesita y menos o nada al que necesita menos o nada. Vamos a Hechos 22, versículos del 9 al 11. Dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Está contando el evento de Pablo cuando iba para Damasco. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, a causa de la gloria de la justicia, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y nuevamente me puedes preguntar: ¿pero qué tiene que ver esto con la justicia? Este es el momento en que comienza a manifestarse la obra de justicia, la obra de salvación para Pablo, por medio de que el Señor se le reveló camino a Damasco. Este es el momento en que comienza la metanoia de Pablo. Comienza, y les expliqué también muchas veces la palabra griega metanoia, que es básicamente el arrepentimiento, que no es un arrepentimiento de pecado como te enseñan las religiones, no es arrepentimiento para dejar de pecar, es arrepentimiento para creer. En ese momento comienza la metanoia y el reino entra en Pablo. No es que tú vas a llegar al reino, no, el reino entra en Pablo. Pero ¿en qué momento entra, hermano? Entra cuando Ananías le impone las manos y ora por él para que reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo no podía ver? ¿Por qué estaba cegado Pablo? Pablo tuvo que enceguecer, tuvo que quedarse ciego para poder ver en el Espíritu, porque tenía ojos físicos que veían lo físico, pero no tenía ojos espirituales para poder ver lo espiritual. Por eso tuvo que quedar ciego Pablo, para poder ver. Vamos a Romanos 2, versículos del 17 al 20, dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, dice Pablo, y te apoyas en la ley, entre paréntesis, de Moisés, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Quiénes son los ciegos en tinieblas? Los que no han sido alumbrados por la luz de la justicia. Está bien claro lo que dice. Versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia, o sea, de la sabiduría, y de la verdad, o sea, la piedad. La verdad que según la piedad, ¿te acuerdas que te lo dije? De Pablo, Tito, capítulo 1, versículo 1. No puedes tener el pleno entendimiento de la piedad, no puedes tener el pleno entendimiento de la justicia si no tienes la sabiduría, si no tienes el espíritu de sabiduría. Proverbios 2 te lo explica y se los he leído muchas veces. Entonces, dice Proverbios 2, entonces entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. ¿Cuándo? Cuando la sabiduría entrara a tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. No puedes entender la profundidad de la luz, la profundidad de la justicia, si no tienes el espíritu de sabiduría, el espíritu de Cristo morando dentro.
Como te dice Juan 1, versículo 17, dice, porque la ley por medio de Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la ley de Moisés, obviamente, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Wow! O sea que la ley de Moisés no tenía gracia y tampoco tenía verdad. Para los que creen que la ley de Moisés es la ley de Dios, es la ley eterna. ¿Cómo me lo explican? Vamos a Juan 12, a partir del versículo 35. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad por entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, o sea, la injusticia. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, creed en la justicia. ¿Quién es la justicia? Él es la justicia. Él era el Melquisedec, el rey de justicia, el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. En sí todavía no había sido coronado como el sumo sacerdote, pero ya era, cuánticamente en el espíritu ya era. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz, creed en la justicia para que seáis hijos de la justicia, creed en Dios para que seas hijos de Dios. Es todo el mismo idioma. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. El mismo problema de siempre. El problema del pueblo no era que su pecado, era que no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. Lo que te hablé de Pablo recién. Cegó los ojos de ellos. ¿Para qué? Para que no vieran la luz. Y endureció su corazón para que no entendieran. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Y se conviertan. Y yo los sane. Jesús. Y yo los sane. Y yo los salve. Porque sanación es sinónimo de salvación. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres, o sea, amaban más la luz de los hombres, el reconocimiento de los hombres, que la gloria de Dios, que la luz de Dios, que la justicia de Dios, que la recompensa de Dios. Versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Lo mismo que le dijo a Felipe. Versículo 46 dice, yo la luz, yo el Melquisedec, yo el Rey de Justicia, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, o sea, permanezca en luz, como yo soy luz, para que permanezca en luz y sean luz, como yo soy luz. Lucas 2, paréntesis chiquitito. Lucas 2, versículos del 29 al 32. Hablando de Simeón, ¿se acuerdan de Simeón? Simeón un justo, Simeón un piadoso, a quien le había sido revelado por el Espíritu que no vería muerte hasta que conociera a Jesús, hasta que conociera al Mesías. Dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz,
conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, revelación de justicia a los gentiles. Revelación de la luz para los gentiles. Hechos 26, versículo del 12 al 18 y después el versículo 23. Pablo relatando su confesión cuando presentó la defensa ante Agripa. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, paralelo con el sol de justicia, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo no le andaba correteando a Jesús por ahí. Pablo andaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, cuando tú persigues a la iglesia, tú lo persigues a Jesús. Cada cosa que le haces a la iglesia, cada cosa que le haces al cuerpo, se lo haces a Jesús. Así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, me lo habéis hecho a mí. Mateo 25, versículo 40. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque él estaba persiguiendo al cuerpo de Jesús. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, o sea, para que vean, para que se conviertan de las tinieblas, o sea, de la injusticia a la luz, para que se conviertan de la injusticia a la justicia, y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, no por mérito propio, no porque hayas dejado de pecar. Supongamos, los que dicen que no pecan, no es por mérito propio. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Justicia, potestad de Dios. Injusticia, potestad de Satanás. Versículo 23. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, para anunciar justicia. Eso está hablando. Romanos 13, versículo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Vivimos en la noche, vivimos en el invierno. Este mundo es el invierno. Y el siglo venidero, la vida eterna, será el día. Será el verano también. Como habla varios libros apócrifos, el Pastor de Armas, por ejemplo. Desechemos pues las obras de las tinieblas, o sea, las obras de injusticia, las obras de ignorar a tus hermanos, a tu prójimo. Y vistámonos las armas de la luz, las armas de la justicia. Como te dice Romanos 6, versículo 13, te dice Pablo: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad o de inequidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos
o sea, como habiendo nacido de nuevo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como instrumentos para llevar la justicia a tu prójimo, a tus hermanos. Vamos ahora a Génesis 28, versículo 1 y 2, y después del 10 al 17. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Recuerden que era el pueblo maldito por Dios. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. La ciudad Padán Aram, antes de ser Padán Aram, era Aram, que le habían puesto Aram en honor al hermano de Abraham, que murió en el horno de fuego a manos de Nimrod. Y antes de llamarse Aram, que la bautizaron cuando llegó Abraham, cuando iban camino a Canaán, que pasaron por ese lugar que bautizaron Aram en honor al hermano muerto de Abraham. Antes de que la bautizaran como Aram, se llamaba Ludor, se llamaba esa ciudad. Versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y esto es muy largo de hablar, pero Jacob básicamente tuvo una visión cuántica, podemos decir. Vio la hebra de nuestro ADN, esa escalera que vio, en la cual está la firma de Dios en nosotros, porque en nuestro ADN está la firma de Dios. Pero bueno, en otro momento hablaré de eso. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, porque era una simiente. Abraham, Isaac, Jacob, después pasó a José. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora que te recordé esta historia, para que la tuvieras, vamos a Génesis 31. Génesis 31, versículo 13, dice, yo soy el Dios de Betel, dice, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Es el Señor recordándole. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento, le dice. O sea, que Jacob tuvo esa poderosa visión en Betel. Y ahora vamos a ver dos formas para Betel. Génesis 35, versículo 1, dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. La palabra Betel es la palabra en el hebreo, la palabra 1008. Ahora te explico qué es. Y en el versículo 7 dice, de Génesis 35, dice, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel. Vemos en el versículo, y esta es la palabra hebrea 416. Vemos en el versículo 1
la palabra Betel, que es la palabra hebrea 1008. Y en el versículo 7, la palabra El Betel, que es la palabra hebrea 416. Estas son palabras distintas. Ahora te voy a explicar. La palabra 416, El Beit El, significa el Dios de Betel, nombre dado por Jacob. Esta palabra viene del hebreo 1008. Beit El, la palabra que está en el versículo 1, que significa casa de Dios. Significa casa de Él. Por eso Betel, casa de Él. ¿Y qué tenía en particular esta ciudad para llamarse la casa de Él? ¿Por qué Betel? ¿Qué tenía de especial Betel? Génesis 28, versículo 19, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¡Wow! El nombre de Betel antiguamente era Luz. ¿Y qué venimos viendo desde el comienzo de la enseñanza? Que la luz es la justicia. Hermosa revelación. Ahora vamos con una ametralladora de versículos, comparando la luz con la justicia. Para que veas, te sigo mostrando que es lo mismo. Job 18:5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. ¿Por qué? Porque la lámpara de los impíos no tiene aceite, porque no tiene justicia, lo que te hablé hoy de las 10 vírgenes. Job 22, versículos 27 y 28, dice: orarás a él y él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Por qué habrá luz en tus caminos? Porque Él hará que tu camino se una con su camino. Y el camino del Señor es un camino de justicia, es un camino de luz. Como te expliqué en la enseñanza, el camino eterno. Job 24, versículo 13. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. ¿Es necesario que te explique? Está muy claro. Salmo 43, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. O sea, envía tu justicia y tu piedad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. O sea, me conducirán a tu congregación, a la congregación de los santos, a la congregación de los justos. Salmo 97, versículo 11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón, para los justos de corazón. Por eso los justos recibirán la cosecha de lo que sembraron, conforme a la ley de la siembra y de la cosecha que te explica Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 9, y que tantas veces hablamos. Proverbios 6, versículo 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La justicia es la enseñanza. Isaías 2, versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Caminaremos bajo su justicia, bajo su luz. Isaías 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que llaman bueno a la injusticia y de los que llaman malo a la justicia. ¡Wow! ¡Cuánta revelación! Isaías 42, versículo 6 dice: yo, el Señor, te he llamado en justicia, porque yo soy el Melquisedec, por eso. Te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Te pondrá conforme a tu llamado.
fuiste llamado en justicia, te pondrá por luz, te pondrá por justicia. Isaías 58, versículos 8 del 8 al 10. Entonces, dice, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Luz, salvación, justicia, van de la mano. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y Él te dirá, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador, o sea, el dedo acusador, y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. En las tinieblas nacerá tu justicia, y tu oscuridad será como el mediodía. Él te rescatará desde el fondo de las tinieblas con su justicia. Por eso Jesucristo es justicia nuestra. Porque cuando salvas a los demás, te salvas a ti mismo. Isaías 60, versículo 20, dice, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Nuevamente, Jesucristo, justicia nuestra. Daniel 5, versículo 14. Ya he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. La justicia es el entendimiento, la justicia es la sabiduría. Y para terminar, vamos a confirmar con algunos apócrifos. El libro de Enoc, capítulo 58, versículo 4. Entonces buscarán la luz y encontrarán justicia con el Señor de los Espíritus. Habrá paz para los justos en nombre del Señor eterno. El libro de Eclesiástico, capítulo 11, versículos 20 y 21. Hijo mío, cumple el deber y ocúpate de él. Envejece en tu tarea. No admires a los malhechores. Espera en el Señor y aguarda su luz, aguarda su justicia, porque el Señor puede juzgar oportuno y enriquecer en un instante al pobre. Como Él es un juez justo, Él juzga con justicia. Libro de Eclesiástico, capítulo 16, versículo 16. Todas las criaturas conocen su compasión. Dejó a los hombres su luz y su justicia. De la mano con Salmo 106, versículo del 1 al 3. Dice, aleluya, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, o sea, los que guardan justo juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Isaías 61, versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Ahí vemos todo confirmado. Seguimos con el libro de Eclesiástico, capítulo 32, versículo 16. El que teme al Señor aprenderá a juzgar. ¿Por qué? Porque juzgará con justo juicio. No juzgará acusando de pecado, como si tú no tuvieras pecado. Sus buenas acciones brillarán como luz, brillarán como la justicia, porque serán acciones de justicia, obras de justicia, obras de caridad, obras de la fe. Libro de Sabiduría, capítulo 5, versículo 6. Sí, nosotros nos salimos del camino de la verdad, que según la piedad no nos iluminaba la luz de la justicia. Para nosotros no salía el sol de justicia que te habla Malaquías 4. La luz es la justicia. Libro de Sabiduría, capítulo 18, versículo 4, dice, los otros merecían quedarse sin luz, prisioneros de las tinieblas, por haber tenido recluidos a tus hijos, que iban a transmitir al mundo la luz incorruptible de tu ley. ¿Por qué? Porque la justicia es la ley, como te lo explica Isaías 58, como te lo explica Isaías 1. Vamos al rollo sagrado de Melquisedec.
Historia del Universo, capítulo 1, versículo 4, dice: al paraíso llamó Edén. Al sur del paraíso, en ambos márgenes del río de la vida, fueron edificadas numerosas mansiones adornadas de piedras preciosas que se destinaban a los ángeles, los ministros del reino de la luz. ¿Quiénes son estos? Los justos que residirán con el Rey de Gloria. Evangelio de Felipe 77 dice: los espíritus impuros no ven y no pueden captar a aquellos que se han vestido con la luz perfecta. Y ya lo vimos, Job 29:14, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Y Apocalipsis 19, versículo 8, te lo nombré hace un ratito. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿A quién? ¿Quién es ella? La iglesia, su pueblo, su congregación, el monte, Sión. Evangelio de Felipe 106, el hombre perfecto no solo no puede ser capturado por los espíritus inmundos, sino que tampoco puede ser visto por estos, pues ellos pueden captar solo a quienes ven. ¿Quiénes son los perfectos? Los justos. Te lo expliqué detalladamente en la enseñanza de los perfectos de corazón que tengo en nuestro canal de YouTube. Te recuerdo, aquí arriba en la página principal del TikTok está el link directamente para nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Te pido que vayas por favor y te suscribas a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia y actives la campanita. Ahí hice una enseñanza, los perfectos de corazón, explicándote por qué los perfectos son los justos. Y después dice: no hay otra manera de adquirir este bien que no sea vestirse con la luz perfecta. ¿Cuál es esa luz perfecta? La justicia. Y convertirse en esa luz, o sea, convertirse en un justo. Después de vestirse con esta luz, el hombre se une con ella. Así es la luz perfecta. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Libro de los secretos de Enoc, capítulo 13, versículos del 52 al 55, dice: bienaventurado el varón que no dejó a su corazón guiarse por el odio hacia su prójimo, que presta su ayuda, al encausado, levanta al que se encuentra molido y es misericordioso, o sea, piadoso y justo, con el que lo necesita. Pues el día del gran juicio, toda medida y balanza y cualquier clase de pesas estarán colgadas en su fiel, esto es, en su equilibrio, y él estará en la tienda y reconocerá su medida, y con arreglo a ella recibirá su recompensa. Si alguien es diligente para hacer sus ofrendas ante la faz del Señor, él acelerará también la cosecha de su trabajo y le hará un justo juicio, un juicio justo, como 2 Corintios 9, que te mencioné hace un rato. Pero esto digo: el que siembra escasamente, recogerá escasamente, pero el que siembra en abundancia, cosechará en abundancia. Versículo 55, si alguien multiplica las lámparas ante la faz del Señor, el Señor multiplicará también sus graneros en el reino supremo. ¿Qué dan las lámparas? Luz. Odas de Salomón, versículo 7, para terminar, capítulo 7, versículos 15 y 16. Para alcanzar su conocimiento, Él nos ha señalado un camino de justicia, camino eterno, como la enseñanza, y lo ha extendido y ensanchado para traer a todos perfección. Lo que les digo siempre, si el camino del Señor es un camino de justicia, ¿quiénes vendrán a la perfección? Los justos. Versículo 16, y ha puesto en las señales de su luz, y yo he caminado en este camino desde el principio y lo haré hasta el fin. Creo que está todo dicho. La luz es la justicia. Hermosa revelación. Bueno, hoy no les voy a leer el apócrifo como siempre. Lo dejaremos para el próximo en vivo.
Amados hermanos, espero que haya sido de edificación esta enseñanza, que haya sido de bendición y que te pueda colaborar y te pueda ayudar para que puedas tener un mayor entendimiento cuando leas las Escrituras. Así que bueno, sin más que decirles, me despido hasta un próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta una próxima enseñanza.